Jóvenes, un gusto saludarlos y bueno, en esta oportunidad vamos a trabajar la teoría de conjuntos, ¿no? Retomando nuestros temas de aritmética que nos corresponde. El concepto conjunto es una noción primitiva, intuitiva y por consiguiente no se puede definir. En la vida diaria usamos palabras tales como colección, grupo, conjunto, una colección de libros, un conjunto de sillas, un grupo de muchachos. Lo que sí más bien vamos a determinar es que generalmente estos elementos tienen características semejantes. La notación. Es convenido de notar los conjuntos con letras mayúsculas y sus elementos con letras minúsculas, pero también pueden ser otros símbolos, ¿no? Pueden ser números, etcétera, etcétera. Acá tienes un ejemplo. A es el conjunto con enero, febrero, marzo. B, A, E, I, O, U son las vocales, ¿no? Y C tienes ahí algunos símbolos diferentes. Entonces vas a recordar que los conjuntos siempre se le ponen con una letra mayúscula. Bueno, empezamos con estas partes importantes. Tenemos la relación de pertenencia. Se le simboliza con ese símbolo que parece una E, ¿no? Y se lee A pertenece al conjunto A mayúscula, ¿no? La negación de A pertenece a A es que A no le pertenece a la A. Se lee que el elemento A no pertenece al conjunto A. Entonces, ve el ejemplo que dice aquí. El conjunto R tiene como elementos 1, A, C, este símbolo que se llama omega y este otro símbolo que se llama alfa. Podríamos decir que A pertenece a R y es verdad. Podemos decir que omega le pertenece al conjunto R, pero B no le pertenece al R, puesto que no está dentro de estas llavecitas. Y el ángulo beta no le pertenece al R, o sea, solamente los que le pertenecen son los que están incluidos, están contenidos aquí dentro de estas llaves. Vamos a esta parte muy importante, la determinación de conjuntos. La determinación, o sea, cómo tú encuentras los conjuntos, pueden ser por extensión o por comprensión, ¿ya? Cuando es por extensión se determina nombrando todos sus elementos, sean números o letras, ¿no? Pero todos. En cambio, por comprensión se determina enunciando una característica común de los elementos, ¿no? Una regla matemática, una regla puede ser también para letras, etc. Cardinal de un conjunto, en términos prácticos, se llama cardinal de un conjunto A al número de elementos no repetidos. ¿Te imaginas si yo tengo el conjunto que tenga como elementos 2, 3, 4, 4, 5? En realidad, ¿cuántos elementos tiene? Este conjunto no necesita repetir los elementos. Los elementos en realidad son el 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, el número de elementos de A, ¿cuántos elementos son? 4. Bueno, como conjuntos especiales tenemos el conjunto vacío, que es el que carece de elementos, ¿no? No tiene ningún elemento. Esas son las dos maneras de representar el vacío, ¿no? Con esa letra griega llamada phi o las llavecitas sin nada. El conjunto unitario o singletón es el que tiene un solo elemento, uno solo. Y el universal es el conjunto de todos los elementos que habrá que analizarse en un problema propuesto. Es que a veces el universal son letras, a veces son números, ¿no? Es relativo, depende del tipo de problema que nosotros vayamos a analizar. Bien, vamos con la secuencia de trabajando en clase, donde podrás ver ejercicios resueltos. Acá mira el conjunto A, tiene como elementos 7, 9, 13. ¿Cuántas de las siguientes afirmaciones son verdaderas? A ver, el 7 le pertenece a la, claro, es su primer elemento. El 9 le pertenece a la, claro, porque es su segundo elemento. El 11 le pertenece a la, esto es falso, porque no es uno de sus elementos. Una llavecita con el 7 le pertenece a la, no, porque tiene que ser un elemento y sin embargo acá le estamos poniendo con llaves. No está estructurado de forma correcta. A pertenece a 13, no, es al revés. 13 pertenece a la, por lo tanto esta también es falsa. Este símbolo que representa el vacío le pertenece al conjunto A, no le pertenece, porque los únicos que le pertenecen son los tres elementos anteriormente mencionados. Ya, o sea, tú tienes que pensar que el 7 le pertenece a la, el 9 le pertenece a la y el 13 le pertenece a la. Ningún otro le pertenece. Por lo tanto, la respuesta sería de cuántas afirmaciones son verdaderas, 2. Para esta pregunta hay que ser con sumo cuidado.
Acá tenemos qué elementos de A. Fíjate, uno es el número 2 y otro elemento es 2 y 3 con una llave. O sea, son dos elementos. En el caso de B tenemos una llavecita con 2, que es un elemento, el 3 es su segundo elemento, y llavecitas con 4 es el tercer elemento. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Llave con 2, ¿pertenece a B? ¿Es alguno de los elementos? Claro que sí, porque es el primer elemento. El 2, 3 pertenecen al conjunto A, pues tendrían que estar el 2 y 3 sueltos. El 2 sí lo está, pero el 3 solo no está. No podemos pensar entonces que se refiere a eso. Tendríamos que reflexionar pensando que se refiere a este elemento. Ese elemento le pertenece al A junto con su llave, todo incluido como un solo elemento, sí. Entonces le vamos a poner verdadero, refiriéndonos a todo como un solo símbolo. Bueno, en el siguiente se han olvidado de colocarle el valor. Le voy a poner así, ¿ya? Pertenece. Entonces, ¿el 2 le pertenece al A? Claro que sí, porque se refiere a este elemento, al primero. Y por último tenemos una llavecita con el 4, no le pertenece al conjunto A. Claro, no le pertenece al A, más bien le pertenece al B. Es verdad, no le pertenece al conjunto A. Y ahora dice, ¿no? Determina la verdad o falsedad. Todas son verdaderas en esta oportunidad. Pues acá dice que el conjunto que determina por comprensión puede haber varias maneras de hacer. O sea, no es única, una forma exclusiva. Entonces, una de las maneras puede ser así. Como tú verás, son los impares. Una manera de poner los impares podría ser así. 2x menos 1. ¿No? Es una forma. Tú tienes que buscar la forma de ello. Y le puedo poner así, ¿no? Pertenece a los naturales. Tal que, y aquí le puedo colocar que x, por ejemplo, x es un número que está contenido y le puedo poner desde el 1 hasta el número 5. Entonces tú podrías darte cuenta que el valor de los números del 1 al 5, aquí le voy a adicionar ya que x, por si acaso, también es un número natural. Entonces, los números del 1 al 5, ¿cuáles son? 1, 2, 3, 4, 5. Y si tú esos números los multiplicas, como dice en el encabezado acá, por 2 y le quitas 1 a cada uno de ellos, vas a obtener esos números. No puedes comprobarlo porque tú le puedes colocar así, ¿no? 2 por 1 menos 1 sale 1. 2 por 2 menos 1 sale 3. 2 por 3 menos 1 sale 5. 2 por 4 menos 1 sale 7. Y 2 por 5 menos 1 sale 9. Y ahí tienes los números, ¿no? Entonces ese sería un conjunto por comprensión. Acá te dice que tienes un conjunto A, B, C, ¿no es cierto? Sin embargo, estos conjuntos tienen una cantidad de elementos que se le llama cardinal, ¿no? Número de elementos. En el conjunto A tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántos elementos son? Pues son 6. En el conjunto B tenemos 4, 5, 5, 6, 7, 7. Pero los elementos los vamos a contar una sola vez. En realidad tenemos el 4, el 5, el 6 y el 7. Solamente tenemos 4 elementos, sino que 2 de ellos se han repetido. Igual, en el conjunto C tiene 6, 6, 6, pero es un solo 6. Por lo tanto, solamente hay 2 elementos, el 6 y el 8. Según esto, hallamos número de elementos de A, 6, más número de elementos de B, 4, dividido entre el número de elementos de C, que es 2. ¿Esta respuesta cuánto sale? Sale 5. De una manera muy semejante a la anterior, vamos a hallar el número de elementos de R, el número de elementos de C y el número de elementos de M, para lo cual tenemos que distinguir bien los elementos sin repetir. En el primero nos dice los elementos del nombre Ronald, ¿no? ¿Alguna letra se repite? En realidad no. ¿Cuántas letras distintas son? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el caso del nombre de Cintia, ¿se repite alguna letra? Tampoco no se repite ninguno. Entonces, ¿cuántos elementos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿No? Puesto que no se repite ninguno. Y en el último dice aritmética y ahí sí veo que se repite. A ver, voy a contabilizar. La A es 1.
Y luego tengo la R, que es 2. La I, que se repite 2 veces, tengo 3 elementos. La T es 4 elementos. Pero la T, un momento, estaba repetido 2 veces, ¿no? Pero son 4 elementos hasta ahora. Tenemos la M, 5 elementos. Y tenemos la E, 6 elementos. Nos falta la C, ¿no? Entonces con la C serían 7 elementos diferentes, ¿no? A ver, podemos verificar de nuevo porque en realidad algunas letras se han repetido 2 veces. Y ahora, ¿qué nos pide? El número de elementos de R más el número de elementos de C más el número de elementos de M. Y este resultado me saldría 20. Bueno, acá dice indicarlo el número de elementos de A, pero vamos a ver en qué consiste. En el conjunto A tienes ¿qué elementos? Dice los números, fíjate acá, del -1 al 3, enteros. Esto significa que sería el -1, el 0, el 1, el 2 y el 3. Ahora, en el encabezado tendríamos que colocar x al cuadrado más 1. Cada uno de los elementos que hemos mencionado, o sea, el -1, el 0, el 1, el 2 y el 3, tendrían que estar elevados cada uno al cuadrado. Y a cada uno de estos elementos tendría que aumentar el 1, porque al final el encabezado es el que manda para encontrar la cantidad de elementos. Bueno, entonces voy a colocarle aquí para los elementos del conjunto A. Pero vamos a ver, aquí los resultados ¿cuáles son? Están fáciles de hacer. -1 al cuadrado es 1, más 1, 2. 0 al cuadrado es 0, más 1, 1. Aquí también es 2. Aquí es 4 más 1, 5 y 3 al cuadrado 9 más 1, 10. Los elementos de A son, a ver, le voy a poner de menor a mayor. El 1 sigue el 2 que se repitió 2 veces. Entonces ya solamente le anoto una vez. Sigue el 5 y de ahí sigue el 10. Por lo tanto, número de elementos de A. ¿Cuántos elementos tiene A? Como te darás cuenta, tiene 4 elementos. Vamos con esta pregunta que es muy interesante. Dice que este conjunto es unitario, pero ¿cómo sería unitario si pareciera que tuviera 3 elementos? Pues si dice que es unitario debe tener un solo elemento. Y esto sería porque el conjunto B es como si hubiera sido 11, 11, 11. ¿Tiene 3 elementos? No, en realidad tiene solamente uno, ¿no? Que es el número 11. Es algo parecido a lo que nosotros vemos acá. Entonces, cada vez que te digan que es unitario, los elementos que tienes que hacer, pues tienes que igualar. Por lo tanto, nosotros vamos a igualar dichos elementos. Vamos a decir, por ejemplo, que A más 2B es 11. Es como si fuera una primera ecuación. También tenemos que 3B menos A más 2 es igual a 11. Esto quiere decir que 3b menos a es igual a 9 y es nuestra segunda ecuación. Si vamos a juntar nuestras ecuaciones para resolver como un sistema de ecuaciones, tendríamos que a más 2b es 11, mientras que 3b menos a es 9. Si hacemos una sumatoria de estos valores, a con a se va a simplificar, ¿no es cierto? 2b más 3b sale 5b y esto me sale igual a 20. Entonces B sale 4. Entonces, como ya sé que B vale 4, voy a reemplazar. Aquí voy a reemplazar en la ecuación, por ejemplo, número 1. A más 2B, pero 2B sería 2 por 4, que es 8. Sale 11. Como el 8 pasa al otro lado restando, saldría 3. Entonces ya tengo A y tengo B, ¿no? ¿Qué me están preguntando por consiguiente? A por B, porque está con paréntesis. Esto significaría 3 por 4, ¿no? La respuesta final de este ejercicio sale 12. Bueno, acá me dice dados los conjuntos unitarios. Pero si son unitarios, entonces ya dijimos que tienen que ser iguales. Entonces, A más B tiene que ser 12. Y A menos B tendría que ser 6, ¿no? Para que tengan un solo elemento. Si hacemos esta resolución, B con B se cancela, tenemos 2 veces A y esta suma que me sale 18. Por lo tanto, A es 9. Puedo reemplazar en cualquiera y me voy a dar cuenta que B sale 3. Entonces me está pidiendo el valor de A simplemente, ¿no? Por lo tanto, el valor de A, solamente A era 9.
Acá me dice termina la suma de elementos de esto. Sin embargo, voy a comenzar de la parte de la derecha para descubrir qué elementos coinciden o que puedo encontrar aquí en esta inecuación que me dice 2x más 1 es menor que 9. Vamos a hacer con mucho cuidado. Este 1 está sumando, ¿no es cierto? Pasa restando, pero a ambos lados. Si pasa restando al 9, me queda 8. Si pasa restando al 5, me queda 4. ¿No? Entonces, poco a poco se hace esta expresión. Ahora, el 2 es una cantidad que está multiplicando. Cuando algo está multiplicando, pasa dividiendo, ¿no? Aquí 4 entre 2 sale 2 y 8 entre 2 sale 4. Entonces acabo de descubrir que los valores de x son valores que se encuentran entre 2 y 4. Entonces en realidad sería solamente el número 3. No podría ser otro valor, ¿no? Entonces solamente el 3 es el único valor que cumple en ello. En el conjunto M, entonces si voy a reemplazar el número 3, bueno, recuerda que es 3x menos 2, ¿no? Y si yo reemplazo aquí, tendría que decir 3 por 3 menos 2. 3 por 3 es 9 y 9 menos 2 es 7. Entonces el único elemento del conjunto M es el número 7. ¿Ya? Determina la suma. Como es un único elemento, por lo tanto la respuesta sería simplemente 7. De la misma manera me dice aquí calcula los elementos, pero voy a colocar esta inecuación que es 11 y 3x menos 1 menor que 23. Este 1 pasa a ambos lados, pero sumando. Por lo tanto aquí saldría 24 y en el lado de la izquierda saldría 12. Mientras que el 3 pasaría dividiendo, ¿no? Dividiendo al 12 sale 4, dividiendo al 24 sale 8. Entonces los valores de x, ¿qué valores puede asumir? Pues el 5, el 6, el 7 y ninguno más, ¿no? Solamente hasta el 7, 5, 6 y 7. En el encabezado de C entonces dice 2x más 1. Si reemplazamos ese 2 por x, pero tenemos diferentes valores de x, 2 por x más 1, entonces lo que nosotros vamos a obtener es 11, 13 y 15. Entonces voy a colocar que en el conjunto C los elementos son esos, ¿no? 11, 13 y 15. De esa manera un conjunto por comprensión lo estoy colocando por extensión. Calcula la suma de los elementos, ¿ya? Por consiguiente la suma sería el 11 más 13 más 15 y esto sería el número 39. ¿Cuál de los siguientes conjuntos es singletón? Singletón significa conjunto unitario y esto significa de que tiene un solo elemento. Por lo tanto vamos a ver si tenemos aquí el conjunto A. Dice que son los enteros, pero que son menores que 1. Si hablo de enteros, entonces menores que 1 son infinitos elementos. Podría colocar el 0, el menos 1, el menos 2, el menos 3 y muchos elementos más. ¿Es singletón? No, al contrario, es un conjunto infinito, de infinitos elementos. A ver, vamos con el conjunto B. Para el B tengo una ecuación, por lo tanto voy a resolver. X cuadrado menos 2x, por este ladito voy a poner, ¿ya? Entonces, si hago el método del aspa, pues tendría 3 por 1, menos más, cada factor que tengo así, tendría que igualar a 0, porque eso se hace cuando se tiene una ecuación cuadrática. Entonces, x es 3 y x es menos 1. Son dos respuestas, ¿no? Acá me dice el 3 y el menos 1. Ah, pero un momento, ¿qué me dice en el encabezado? Naturales. Y el menos 1 no es natural. Ah, entonces solamente me voy a quedar con el número 3. Como verán, este sí es singletón, porque solamente tiene un elemento, ¿no? Pero a ver, terminemos con el conjunto C. Dice, es un entero, tal que, ya ver, nos han dado otra regla. Ya, la otra regla nos ha mencionado de que 3x está entre 7 y 11. Entonces, cuando tengamos esto, ese 3 va a pasar a dividir a cada uno. Así. O sea, divide al 7 y al 11, ¿no es cierto? Entonces,
¿Qué valor es? El 7 tercios aproximadamente es 2,3 aproximadamente. El 11 tercios es, bueno, 3, ¿no es cierto? 3,6 aproximadamente. Ya, entonces, ahora que le hemos puesto con decimales, pues entonces yo tendría que decir, dice los enteros, acá dice los enteros que están contenidos ahí. ¿Qué enteros son mayores que el 2,3, pero menores que el 3,6 aproximadamente? Pues sería el número 3. El 3 es mayor que 2,3 y menor que 3,6. ¿Hay algún entero más que cumpla con eso? No, no hay. Entonces quiere decir que me quedó solamente un elemento, porque me preguntaban los enteros. A continuación entonces me dice, ¿cuál de los siguientes es singleton? Ya está, vamos a poner que singleton, la respuesta es el B y el C. Son conjuntos singleton, que significa de que tienen un solo elemento. Muy bien, ahora, ¿qué te queda? En base a estos ejemplos, te toca resolver los ejercicios que se te ha asignado en tu tarea y en tu evaluación. Muchas gracias. Hasta la siguiente oportunidad.